iglesia. Estamos aquí, ya vamos a comenzar nuestro servicio online, pero primeramente vamos a darle la gloria al Señor, vamos a cantarle una alabanza con todo el corazón y ahí donde usted esté, abre su corazón al Señor y ayúdanos a cantar esta alabanza al Señor. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
Jesús me les bendiga a todos. Gloria al Señor Jesús. Es viernes en este día. Estamos contentos. Ya a la antesala de todo lo que es el fin de semana y listos para este día viernes, para nuestra reunión. Normalmente este día viernes es el día de grupos celulares, pero en vista de lo que está sucediendo en todo el planeta Tierra, no podemos tener nuestra reunión celular, pero estamos trayendo siempre esta palabra. En este día quiero recordarles a toda la iglesia de aquí de Pasey, hermanos que viven a los alrededores, en la ciudad de Patterson, en la ciudad de Clifton, hermanos que viven fuera de estas ciudades, todos están invitados a participar de nuestros altares familiares. Regularmente es los días miércoles, pero usted puede escoger el día que a usted mejor le parezca. Si a usted le parece hacerlo el fin de semana, perfecto. Lo bueno es que usted se pueda reunir con toda su familia, con sus hijos. Recuerde siempre, hago esta pequeña nada más sugerencia, evite tener personas con las cuales usted no ha tenido contacto en las últimas semanas. Si hay hermanos o hermanas que han tenido contactos unos con otros en las últimas semanas, está bien si pueden estar reunidos todos juntos. De lo contrario, yo no lo recomiendo. Mejor quédese con su casa, con sus hijos, con su esposa o con hermanos o amigos para que compartan la palabra del Señor. He recibido fotos de hermanos prácticamente que no tienen sino a sus amigos ahí con ellos, y ellos son los que están enseñando la palabra del Señor. Son enseñanzas bastante lindas y que se pueden compartir fácilmente. Y bueno, les hago la invitación para la semana que viene, que todos se puedan de una o de otra manera conectar con estos altares familiares. Quiero estar hablando la palabra del Señor en este día viernes, una señal para la iglesia. En base a ese tema quiero estar hablando en este día, una señal para la iglesia. Estamos, desde que me convertí al Señor, eso más o menos hace 18 años, y desde que me convertí al Señor, creo que el Señor está muy pronto para volver. Y no había todo esto que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, han pasado 18 años, 17 años y medio más o menos. Las cosas han cambiado bastante. Hemos pasado muchas situaciones, hemos pasado muchos terremotos, hemos pasado guerras, hemos pasado necesidades extremas. Escuchamos de las necesidades que se viven en algunos países de Latinoamérica y del mundo. Escuchamos de tanta persecución, de tanta hambre, tanta angustia, de tanto dolor, de tantas enfermedades nuevas que se están manifestando, están apareciendo en el planeta Tierra, y considero que es un tiempo para que nosotros como iglesia reflexionemos, porque creo que esto es nada más una señal para la iglesia. Lo del COVID-19 para mí es nada más una señal para la iglesia. No una de las grandes señales, pero una señal. Y si sea una de las grandes señales, yo no lo sé realmente. Pero yo considero que son tiempos bastante duros, difíciles, tiempos de dolores, de sufrimiento. Las personas que están muriendo por esta enfermedad hoy en este tiempo están muriendo y cuando son ingresados, lo tremendo es que si un familiar, si un miembro de la familia resulta positivo, tiene que ser enseguida ingresado en el hospital. Y aparte de que tiene que ser ingresado, y si muere por la enfermedad, no lo pueden volver a ver. Y esa persona tiene que morir lejos de todos sus seres queridos. Es triste, es muy triste. No es juego, la verdad, no es ningún juego. Y le pido a la iglesia siempre sus oraciones. Oraciones, si algo le pido a la iglesia siempre son sus oraciones unos por otros.
no solo por mí, por la iglesia completa, por las iglesias que predican la palabra del Señor. Una señal para la iglesia. En base a eso quiero estar hablando en este día, viernes, la palabra del Señor. Quiero invitarles a que vayamos a la palabra del Señor en este día. Reciban un saludo todos. Un saludo muy especial a familiares, a amigos que siempre nos están escuchando. Han encontrado los horarios, han encontrado algo a través de estos mensajes que se están predicando, y que el Señor me les bendiga grandemente. Mis hermanos, amigos, que Dios les guarde y les dé mucha sabiduría para poder entender mejor la palabra del Señor en estos días que estamos viviendo. Vamos a la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses. Les mencionaba el capítulo 2, versículo 1 al 3. Voy a estar aquí enfocándome de vez en cuando. Me van a ver que mi mirada va a estar enfocada acá porque aquí tengo mis apuntes. ¿Ok? 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra, en el nombre precioso de Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os consturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una señal para la iglesia. Quiero comenzar en este día hablando con respecto a este tema. Una señal para la iglesia. Jesucristo viene muy pronto a levantar a su pueblo. Eso lo quiera creer usted, no lo quiera creer usted. Si usted cree que hay mucho tiempo para seguir jugando, está bien, pero Jesucristo viene muy pronto a levantar a su pueblo. Él dijo a sus discípulos: si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículo 3. El Señor lo dijo, y yo soy creyente de las palabras del Señor. Si Él lo dijo, yo lo creo. Si Él lo dijo, yo lo acepto. Si Él lo dijo, es amén. Y Él les dice: si yo me fuere otra vez, vendré otra vez y los voy a tomar para mí mismo. ¿Cuándo sucederá este suceso? Pues la Biblia dice que nadie lo sabe con exactitud, nadie. Mas lo único que la Biblia nos habla a nosotros es que solamente Jesús nos advirtió que inmediatamente antes que Él venga, en el mundo religioso se manifestará gran apostasía. Por ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis significa, en el mundo religioso en una gran apostasía. La apostasía significa abandonar la fe. Apostasía significa abrazar una imitación de la misma. Eso es lo que significa apostasía. Y si recordamos lo que leíamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 3, encontrábamos que decía que no vendrá el Señor sin antes sea manifestada la apostasía. Y la apostasía obviamente ha estado conviviendo con nosotros por mucho tiempo, por muchos años. Realmente nosotros quizás lo hemos ignorado, pero la apostasía siempre ha estado en medio nuestro. Pero hoy en estos tiempos, a través de estos medios de YouTube, de Facebook, de la misma televisión, de la radio, como están estos días modernos, nosotros, y no es envidia a ninguno de ellos, de los predicadores, pero vemos predicadores que están arrasando están moviendo masas, millones de personas, con doctrina falsa, con doctrina que no condenan lo que se llama pecado. Eso es exactamente, y es una señal, según la apostasía, es la señal inequívoca, una señal segura
de que la iglesia está muy pronto a ser levantada. La iglesia va a ser levantada. La apostasía es la señal más exacta que nosotros tenemos, o una de las señales más exactas que tenemos, que la palabra del Señor nos dice a nosotros: pendientes, no nos movamos por cualquier doctrina, no nos dejemos mover por cualquier fábula, por cualquier mentira, por cualquier pensamiento. Aunque parezca que nos están hablando la verdad, tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que es la apostasía lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 3. El libro del que muchos ni se atreven a leerlo ni a abrirlo porque les da terror, miedo. Pero dice Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 al versículo 17. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice hasta el 17. Vemos a fines del siglo I de nuestra era, de este tiempo, después de Cristo, la Odisea, hermanos, era una ciudad muy próspera económicamente, una ciudad muy buena que atraía a grandes multitudes de personas de muchos lugares. Venían y se congregaban ahí porque venían, así como hoy en día funciona o trabaja el inmigrar de un país a otro, buscando beneficios, buscando una mejor oportunidad de vida, huyendo muchas veces de los desastres que están sucediendo en nuestros países. A veces la gente se ve en necesidad de emigrar a otros países. Bueno, en aquel tiempo la Odisea era una de esas ciudades prósperas económicamente y atraían mucho turismo. Al crecer esa ciudad de la Odisea, también el suministro de agua en la Odisea llegó a ser hasta insuficiente para todos sus residentes. Por lo tanto, cuando se vieron en esta situación, ellos comenzaron o vieron una solución al problema y comenzaron a importar el agua de dos ciudades adyacentes, de dos ciudades próximas a la Odisea. Y una de ellas era una ciudad que se llama Hierápolis y la otra era Colosas. Eran estas dos ciudades. Las aguas de Hierápolis eran aguas extremadamente frías, muy frías y muy refrescantes en el verano. Aunque a la ciudad de la Odisea, cuando era transportada desde Hierápolis hasta la Odisea, las aguas ya no llegaban frías. ¿Saben cómo llegaban? ¿Cómo usted se imagina que llegaban esas aguas que eran frías en Hierápolis, pero cuando eran llevadas hasta la Odisea, esas aguas llegaban tibias? Así era. A la Odisea llegaban aguas tibias. En cambio, las aguas de la otra ciudad, Colosas, o más bien de la ciudad esta que se llamaba Colosas, era una ciudad caliente, muy caliente. En la necesidad que tenía la Odisea de agua, se miraban hasta en la necesidad de buscar agua de esta ciudad llamada Colosas. Los pozos en Colosas eran pozos hasta termales, aguas que se utilizaban hasta para hacer sanidades, se utilizaban con fines medicinales. Estas aguas salían de Colosas bien calientes, pero en el transcurso, en el proyecto hacia la Odisea, las aguas llegaban, ¿saben en qué condición también? Exactamente, llegaban tibias. Estas aguas también perdían todas sus propiedades, perdían toda su esencia. Aguas calientes, aguas medicinales, no podían llegar de la misma, en el mismo estado, cambiaban en el transcurso del camino. Ahora bien,
según Apocalipsis capítulo 3, del 15 al 16, las obras de la iglesia de la Odisea no eran ni frías ni calientes. El mensaje que se predica o los mensajes que se predican hoy en las iglesias están de esa misma manera. No son mensajes ni fríos ni mensajes calientes. Son mensajes tibios. Son mensajes. La predicación de la Odisea había perdido su fuerza. Había perdido su refrescante poder sanador. Habían llegado a confiar más en su poder, en su economía, en todo lo que ellos habían logrado levantar en esa ciudad. Entonces, el poder de la palabra ya no tenía el mismo poder sanador. Hoy se miraban obligados hasta a buscar aguas medicinales, aguas de otros lugares para poder refrescar su vida. Pero realmente, hermanos, en la misma palabra del Señor podemos encontrar lo más refrescante para nuestras vidas. Ahora bien, ahora en día estamos mezclando, muchas iglesias están mezclando lo que es filosofías mundanas de la ciudad, que el único efecto que tenía era provocar. Oigan bien, se mezcla la filosofía con el poder de Dios y de lo único que dan ganas es de vomitar cuando escuchamos semejantes disparates de muchos predicadores. No digo que todos, pero hay una gran mayoría están predicando un mensaje torcido, un mensaje erróneo que no dan ganas ni de escucharlo, no dan ganas ni de ver un servicio, ni por YouTube ni por ningún lugar, porque son servicios en donde usted puede ver la falta de conciencia que la gente tiene a la hora de escuchar la palabra del Señor. Bueno, aquí no tengo a nadie enfrente de mí, solamente tengo a mi hija. Pero yo puedo decirlo con toda libertad. Realmente, hoy en día se está dejando de predicar la palabra del Señor en su esencia, en su poder. La palabra del Señor es viva y cortante como una espada de doble filo. A la gente no le gusta. A la gente no le gusta que se le digan sus verdades. El Señor Jesús tenía ese problema también con aquella gente de aquel entonces. A la gente no le gustaba que se le dijeran sus cosas. La Odisea representa a la iglesia apóstata del tiempo final. En este tiempo es una iglesia dotada de muchas cosas: conocimiento, influencia, aceptación. Tienen mucha popularidad, tienen dinero, tienen profesionalismo, pero a la vez una iglesia cuya fe está puesta en todas esas cosas. Su fe está puesta en el dinero, en la tecnología, en el profesionalismo, en toda la infraestructura, en la popularidad, en toda la influencia. Ahí está puesta la fe. Esto es precisamente lo que observamos al presente. Iglesia llena de gente, edificios sustentuosos, tesorerías en abundancia, influencia en todas las partes y excelente reputación entre todos los creyentes. Sin embargo, todo esto o esta apariencia, estas riquezas, es nada si no hay fuerza espiritual, si no hay fuego del Espíritu Santo. Estas iglesias están desnudas. ¿Estoy atacando a otras iglesias? Estoy hablando la palabra del Señor, la apostasía. Estoy hablando acerca de estos tiempos finales. Es una señal para la iglesia. Es una señal. La gente se enfría, la gente inventa cualquier cosa, la gente quiere predicar cualquier cosa y no se puede ser así. La sana doctrina va a sufrir en estos últimos tiempos, pero hermanos, los que permanezcan van a recibir la bendición, la herencia incorruptible de Dios. Dices,
Según la Nueva Versión Internacional de la Biblia, en el capítulo 3:17, dice: soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Terrible mensaje para la iglesia de la Odisea. Terrible mensaje para las iglesias de hoy en día que están viviendo de esa misma manera. Terrible mensaje para la gente que quiere vivir como quiere y no como la palabra de Dios dice. Terrible mensaje para los que les gusta el libertinaje y no les gusta la santidad. Terrible mensaje para los que aman el pecado y aborrecen las cosas de Dios. Terrible mensaje para todos aquellos que quieren vivir acomodados y no quieren hacer un sacrificio para glorificar a Dios en sus vidas y en sus cuerpos. No quieren hacer sacrificios ni para orar, ni para ayunar, ni para leer la palabra del Señor. Están desventurados, están apartados de las cosas de Dios. La misma apostasía de la que el apóstol nos hablaba. El ángel le dice y comenzó a escribir. El ángel comenzó a escribir como leíamos en Apocalipsis capítulo 3. Y escribe el ángel de la Odisea, de la iglesia en la Odisea. He aquí el testigo fiel y verdadero. Era lo que leíamos en Apocalipsis. Ahora bien, hermanos, por tanto, yo te aconsejo, dice su palabra preciosa en Apocalipsis capítulo 3, 18 al 20. Es una continuación de las escrituras. Leíamos del 3, 14 al 17 y ahora vamos del 18 al 20. Después que esta gente estaba acomodada con toda su riqueza, con toda la comodidad, estaban tan conformes y tan bien. Ellos no se consideraban ni fríos ni calientes, pero estaban tibios. Lo mismo que recibían de estas dos ciudades, la Colosas y la Hierápolis, eran aguas tibias. Ellos se habían convertido en gente tibia. Y una gente tibia, una iglesia tibia, es una mezcla de conformismo. Es una iglesia que no se predica y no se condena el pecado. Es una iglesia en donde todos pueden reposar en paz y dormir en paz, porque el pastor es super nice, el pastor nunca pone disciplina, el pastor siempre es bueno, el pastor siempre es bondadoso. Pero yo les voy a decir algo, hay que hablar la palabra del Señor como es. Hay que hablar, si la palabra del Señor te demanda santidad, vive santidad, hermano. Si la palabra del Señor te dice, guárdate para mí, guárdate para Él. Hombre, tú que me estás escuchando también, guárdate para el Señor. Ora al Señor y en la misma oración dice, no permitas que caiga en tentación. Este mundo está lleno de tentaciones para hombres, para mujeres, para jóvenes, para toda clase de ser humano. Y los únicos que pueden vencer esas tentaciones son los que se consagran, son los que lavan sus ropas mirando al Señor, que se consagran, que se guardan, que se protegen, que se cuidan para mantener su testimonio intacto para con el Señor. Es un mensaje duro, pues la iglesia de la Odisea se creía tener todo. La iglesia de la Odisea se consideraba, tenemos riqueza, la ciudad ha prosperado, tenemos mucho, la membresía ha crecido en abundancia, hoy ya no tengo que trabajar, puedo vivir del soporte que los hermanos me dan por mucho tiempo. Y el Señor dice, espérate, una cosa tengo contra ti, que has sacado la sana doctrina, has sacado la verdad. Y tienes a toda esta gente emocionada con tus mensajes nada más emocionales. Tienes nada más a esta gente con un mensaje que los tiene nada más contentos. Pero ¿sabes qué? Esa gente está muriendo. Esa gente está pereciendo. ¿Sabes por qué? Porque no se le está hablando la palabra del Señor como es. Hermanos y hermanas, no queremos caer en la categoría de apostasía. Tú no quieres ser una señal para la iglesia, ¿verdad? Como no quieres ser una señal para la iglesia, mejor pertenece a la iglesia. Pero una iglesia santa, una iglesia preciosa, una iglesia que no se está contaminada, que todavía se para en este tiempo y cree en el poder restaurador de Dios. Una iglesia que sabe confiar y esperar en los favores y la gracia del Señor.
Por tanto, dice Apocalipsis 3, 18 al 20, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unges tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A su nombre la gloria. Eso es lo que el Señor pide. Dos puntos que podemos ver ahí, que le pide a la iglesia apóstata. A mí que no me toquen la iglesia. Es que no se trata de que te toquen o no te toquen, de que hablen o no hablen. Es que la palabra del Señor está diciendo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Pide dos cosas a los apóstatas. Sé celoso y arrepiéntete. Cuando tú pierdes el celo por las cosas de Dios, cuando tú pierdes el celo por la santidad, cuando tú te conviertes nada más en una persona que te gusta oír nada más esos mensajes que te levantan de fe, que te hablan de milagros, que te hablan de sanidades, hermanos, están bien, yo mismo los predico, yo mismo los enseño, pero hay tiempo también en donde tenemos que sentarnos bien seriamente, pararnos como cristianos y decir, soy cristiano, me identifico, quiero que el mundo se dé de cuenta que yo soy un cristiano, que soy diferente, que no soy como todos. Pareciera que estoy enojado, pero siento de parte del Señor que el Señor está llenando mis labios. Siento que Él me está dando palabras para que la iglesia se mantenga una iglesia celosa y una iglesia arrepentida siempre, para que no pueda caer como una señal para la iglesia, porque lo que estamos viviendo en este tiempo es la señal para la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay en nuestros tiempos, hermanos? Que presumiendo ser cristianos, cristianas, no permiten que Cristo entre en ellas. No sería de extrañarnos de que estas iglesias o de estas iglesias surjan los peores enemigos de Dios y los instrumentos para la persecución de la iglesia de Filadelfia. Hay predicadores que mueven grandes cantidades de personas. Y yo siento envidia de ellos. Es que sientes envidia y por eso no siento envidia. En lo absoluto. En lo absoluto. Si predicaran la verdad, y aún predicando la verdad, daría gloria a Dios por ellos. Pero si no te predican la verdad, si no te predican el evangelio, a las hermanas se manda, a las hermanas se les pide, se les demanda santidad. Las hermanas creen que solamente por estar bien por fuera están bien. Necesitan una santidad por dentro y por fuera. Una santidad de mujeres santas. ¿Qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, del 7 al 13? Quiero leer esa porción bíblica también. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, eran falsos, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dios no ama las iglesias. Dios ama la iglesia. Dios ama a su novia.
Dios no se va a venir a levantar a 20 iglesias. Dios viene a levantar una iglesia que de verdad viva santidad. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él mi nombre, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No a la iglesia, a las iglesias, a lo que tenemos hoy en día. Hoy no me gusta aquí, yo me voy para el otro lugar porque allá permiten que yo haga con mi vida lo que me da la gana. No. Tú quieres vivir de esa manera, está bien, pero no es lo que Dios te pide. Mas Dios te pide celoso y humíllate. Por eso es que el mundo está en decadencia. Porque se han levantado muchas iglesias y pareciera que las iglesias chiquititas, las que tenemos allá, esa hermanita vestida allá con esa falda, tenemos a esos hermanos vestidos, cubriéndose siempre, guardando santidad. Pareciera que son iglesias aburridas, pareciera que son iglesias de allá de los 30, de los 20, de los 900. Pero Dios te dice, sé celoso, no te contamines. Sal de ella, pueblo mío, para que no seas consumido, para que no seas castigado. La apostasía en los púlpitos, hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4. Esta escritura también, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es apostasía. Cuando la gente quiere imitar la fe, cuando la gente quiere hacer milagros con su dinero y no con el poder de Dios. Yo conozco iglesia, una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que levanta manos, que levanta oración, y puedo ver y testificar que vemos milagros en la iglesia. Necesitamos gente que ame las cosas de Dios como son. Sin santidad nadie le verá. Es importante que lo anunciemos y que prediquemos esta santidad. Una santidad. A las hermanas, a los hermanos, santidad. A las hermanas se les pide, hermanas queridas, se les ama, les amo en el Señor. Pero amen al Señor y su verdad y no las vanidades de esta vida. Le pido a los hermanos que amen la verdad de Dios y no las vanidades, no las modas. Las modas siempre van a pasar, pero el que haga la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Ay, no, dicen las hermanas, pero ¿por qué falda? ¿Por qué si en pantalón me miro mejor? Pero Dios te pide santidad y la vestimenta es parte de la santidad. Dios pide de ese hombre también santidad en su boca, santidad para que sepa lo que habla y no hable cualquier tontera. Aleluya. Lo que Pablo escribe a Timoteo en esta escritura de 2 de Timoteo 4, 3, 4 es exactamente lo que ahora vemos en muchos grupos cristianos, predicadores y maestros de talla mundial, líderes religiosos de gran carisma e influencia a través de las redes sociales, internet y televisión, multitudes cada vez más grandes tras ellos, sermones, enseñanzas y libros que se convierten rápidamente en el libro o en el famoso nombre bestseller. De la noche a la mañana están vendiendo grandes cantidades de libros. Envidiamos eso.
Mucho cuidado, porque fue el mensaje que se le predicó a la iglesia de Laodicea. Laodicea había perdido su esencia, su poder sanador a través de la palabra de Dios. Pero hay demasiadas cosas faltando en todo ese esquema. El pecado ya no es reprendido, el pecado es aceptado. La gente ya no es invitada a la salvación. Se comienzan esos servicios y se terminan de la misma manera como se comenzaron. Esos eventos, esos estadios que se llenan. La gente vuelve a salir solamente con un mensaje que les va a durar nada más a la vuelta de la esquina, porque no hay un poder sanador en ellos. No hay un poder que transforme las vidas. El hombre sigue en sus vicios, todavía no ha cambiado, porque todavía está viviendo en la Odisea. Todavía está en la iglesia de la Odisea. Y el ángel decía, ojalá fueses o frío o caliente. No dice que seas, que ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré. La santidad se ha perdido en casi todos estos casos, si tomamos en cuenta los estándares que la Biblia fija al respecto de la santidad. La santidad, las personas dicen, no, ya no vamos a predicar de santidad porque con santidad la gente se va y la iglesia no crece. Ya no vamos a predicar de esos mensajes. Vamos a predicar mensajes suaves. Vamos a predicar mensajes que a la gente le gusta. Vamos a entretener a la gente. Tarde o temprano esa gente se te va a aburrir en esas iglesias. Tarde o temprano la gente se va a sentir hastiada de seguir siendo hipócrita. Y muchos se van a volver para atrás. Y van a tener sus propias ideas, pensamientos, doctrinas. Y muchos creen que estando solo en casa están bien. Muchos creen que no tener comunión unos con otros entre los hermanos, creen que están bien. No es así, mi hermano, mi amigo. No es así. Quiero terminar este tema con lo siguiente. Al observar el surgimiento de la apostasía en estos días, hablo de esto, de la apostasía, por eso mismo. Porque hay iglesias que han optado. Me recuerdo cuando mi pastor comenzaba en la ciudad de Pasey hace varios años. Me recuerdo que había una iglesia amiga. Un día mi pastor llevó la noticia, me dio la noticia más bien y me dice, Wilber, él ya no dice que ya la santidad ya no es necesaria, que ya no es necesario predicar la santidad. Él quiere crecer, él quiere expandirse. Sacó santidad de la iglesia y enseguida que sacó santidad, la iglesia comenzó a perder hasta la membresía. Cuando Dios te ha llamado a que sirvas al Señor con espíritu y en verdad, créeme que aunque tú quieras irte para otro lado, las cosas no te van a ir bien. Podemos entender entonces que ya no hace falta mucho para nuestra partida de aquí de esta tierra. Con la apostasía como señal, como cristianos verdaderos, nos entristece ver tanto pecado alrededor, pero a la vez sentimos el consuelo de saber que cristiano realmente, o el cristiano realmente está a las puertas de ser levantado. El Señor está a punto de regresar por su iglesia. Pero mientras ese día glorioso llegue, mientras ese momento llegue aquí, ¿cómo debemos conducirnos? Enséñenos, hermano.
Queremos enseñarle a la iglesia, a los creyentes, a los que aman a Dios, a los que no quieren estar engañados, que quieren vivir en verdad lo que la palabra del Señor nos manda. Queremos enseñarles. ¿Cómo vamos a vivir entonces? Dice Salmos 11, versículo 3. 2 minutitos más, hermanos, y finalizo. 11:3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Mientras ese día glorioso llegue. Hace 3000 años, David se planteó la misma pregunta. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pablo responde, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4:5. Y Juan nos anima también. Y ahora, queridos hermanos, primera de Juan capítulo 2:28. Ahora, queridos hermanos, permanezcamos en él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Avergonzados en su venida, porque en ese día muchos de los que creyeron ser salvos, cuando él venga, te vas a quedar. Por eso es necesario que este mensaje sea predicado. En otra enseñanza me extenderé un poco más porque toqué lo que fue falda, pero en otro mensaje vamos a tocar lo que es la vestimenta. ¿Por qué es tan importante para un cristiano? ¿Por qué es tan importante que las hermanas y los hermanos también? Porque ahora hay hermanos y hermanas que también usan aritos. Y yo quiero estar hablando en otra ocasión al respecto de ese tema. Los aritos, la pintura, los pantalones para las hermanas. Que en otro tiempo vamos a estar hablando al respecto de eso. Mi tiempo ha terminado el día de hoy. Mis hermanos, quiero hacer una oración. ¿Todavía te queda tiempo ahí? Sí. Vamos a hacer una oración. Que Dios bendiga sus hogares, que Dios bendiga sus vidas y que Dios les llene de mucha bendición y sabiduría y que sepan conducirse en estos tiempos malos. El tiempo se me terminó, familia preciosa. Vamos a hacer una oración. Si alguien quiere venir a los pies del Señor Jesús, lo puede recibir ahí mismo donde está. Señor, gracias en este día. Padre Santo, recibo tu palabra en mi vida. Es una palabra que me habla y que me hace reflexionar en estos tiempos difíciles. ¿Qué pides de mí, Señor? Amo al Señor. Y lo único que quiero es vivir para Él, guardarme para Él, santificarme para Él, guardarme para Él. Ayúdeme, Señor. Sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Señor, gracias le doy en este día. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, les hago la invitación para el día domingo. Una vez más, día domingo vamos a tener nuestro servicio a las 12 del mediodía. ¿Ok? Están todos invitados para que puedan ser partícipes de esa gran celebración. Y les esperamos entonces el día domingo para que se conecten a su canal y upcipasei.com. Lo pueden encontrar ahí y ahí pueden, si ustedes gustan, si ustedes sienten el deseo, pueden hacer sus donaciones. Sus donaciones las pueden aportar a través de ese website. Ahí está, para que usted pueda ayudarnos en estos días. Que el Señor Jesús me les bendiga a todos. Quedamos despedidos en el nombre de Jesús. Amén.